Las calles de Bakú siempre han sido un escenario brutal para la Fórmula 1. Un circuito urbano que mezcla rectas interminables con curvas estrechas, donde los muros no perdonan y la más mínima distracción se paga con el abandono. Aquí, en el corazón de Azerbaiyán, se han visto consagraciones épicas, pero también tragedias deportivas que destruyen temporadas en un instante. La edición de 2025 parecía destinada a engrandecer esa leyenda, y vaya si lo consiguió. Lo que debía ser otra jornada de dominio absoluto para McLaren, acabó convirtiéndose en un punto de inflexión que podría cambiar el destino del campeonato. Max Verstappen fue el gran triunfador del fin de semana con un Red Bull impecable, sólido como una roca en cada curva, pero la historia que capturó la atención del mundo fue otra. El colapso inesperado de Oscar Piastri, el líder del mundial, el hombre que parecía invulnerable. Su caída en Bakú no fue un simple accidente, fue una fractura psicológica que dejó abierta una grieta en el corazón de McLaren. Oscar Piastri llegaba a Bakú como un líder sereno, dueño de una ventaja de 31 puntos sobre Lando Norris. Tenía el campeonato bajo control y se había ganado el respeto del paddock por su calma, su disciplina y su habilidad para manejar la presión. Era visto como el piloto frío y calculador, el hombre que no se dejaba arrastrar por el caos. Pero en Azerbaiyán, esa imagen se resquebrajó de manera brutal. Desde la clasificación, cuando un error lo estrelló contra los muros y lo relegó a su peor posición de salida en toda la temporada, el 9º lugar, comenzaron las señales de que este fin de semana no sería como los anteriores. McLaren reconstruyó su coche durante la noche, incluso reemplazando el chasis, pero la presión ya estaba instalada en la mente de Piastri. Lo que debía ser otro capítulo de dominio papaya se transformó en una batalla interna contra sus propios nervios. La salida fue el golpe más duro a su reputación. Con el semáforo encendido y el rugido de los motores vibrando en Bakú, Piastri cometió un error insólito. Se adelantó antes de tiempo, se le caló el coche y en cuestión de segundos pasó de 9º a último. La sanción de 5 segundos por salida en falso era apenas un detalle frente al verdadero daño. La humillación pública de un líder mundial que se veía reducido a espectador en el pelotón trasero. No era solo un fallo mecánico o técnico, era la prueba de que la presión había comenzado a filtrarse en la armadura mental del australiano. Sus rivales lo vieron, sus ingenieros lo escucharon, y en un campeonato donde la confianza lo es todo, ese instante fue un puñal que atravesó su imagen de piloto imperturbable. La carrera no le dio respiro. En su intento por recuperar lo perdido, Piastri comenzó a forzar más allá del límite, sabiendo que cada vuelta era una oportunidad de oro desperdiciada. Pero Bakú no perdona. En la 5ª vuelta, al llegar a la traicionera curva 5, bloqueó sus neumáticos y perdió el control. El McLaren se estrelló violentamente contra las barreras, quedando destrozado. Su carrera había terminado casi antes de empezar. Para un piloto que acumulaba 35 grandes premios consecutivos sin abandonar, la racha más impresionante de la parrilla, aquella salida de pista fue un mazazo devastador. No solo significó perder puntos, significó perder el aura de invulnerabilidad que había construido durante casi 2 años. Ese día, Oscar Piastri dejó de ser el piloto infalible para convertirse en un hombre vulnerable a los mismos errores que destruyen a cualquiera en la Fórmula 1. Lo más impactante fue lo que ocurrió después del choque. Mientras los comisarios retiraban su McLaren destrozado, las cámaras captaron una imagen que rápidamente se volvió viral en todo el mundo. Sentado tras las barreras de seguridad, con el casco ya retirado, Piastri se reclinaba en una silla improvisada, miraba la retransmisión de la carrera en su teléfono y comía una banana con total calma. Para muchos fue una escena cómica, casi absurda. Pero bajo esa apariencia relajada se escondía un símbolo de derrota. El líder del campeonato reducido a mero espectador, viendo cómo sus rivales luchaban en pista mientras él se quedaba fuera. En cuestión de minutos, pasó de protagonista absoluto de la temporada a figura de memes en redes sociales. Y aunque algunos lo interpretaron como sangre fría, para otros fue la confirmación de que su confianza había recibido un golpe del que no será fácil levantarse. En el papel, el desastre de Piastri parecía menor,
apenas 6 puntos recortados por Norris, que terminó séptimo y no pudo aprovechar el desplome de su compañero. La diferencia en el campeonato se redujo de 31 a 25 puntos, un colchón aún considerable. Pero en Fórmula 1, los números son solo la superficie. Lo que realmente importa es la inercia psicológica. Y en Bakú, esa inercia cambió de dueño. Max Verstappen, que muchos daban por fuera de la pelea, dio un golpe sobre la mesa. No solo ganó la carrera, logró la pole, la vuelta rápida y lideró cada giro. Un Grand Slam en un circuito urbano que castiga el más mínimo error. El mensaje fue inequívoco. Aún con 69 puntos de desventaja, con 199 en juego, el tricampeón neerlandés está dispuesto a reescribir la historia del campeonato. El triunfo de Verstappen fue mucho más que una victoria aislada. Fue una demostración de que incluso cuando Red Bull no es el coche dominante, su instinto predador sigue intacto. En Italia ya había dado señales de resurgimiento, y en Bakú las confirmó con una actuación imperial. Para McLaren, lo más preocupante no fue perder la carrera, sino comprobar que el hombre al que habían creído dejar atrás todavía respira en la nuca. Porque la Fórmula 1 no solo es una lucha de puntos, es una guerra de percepciones. Y la percepción ahora es que Verstappen ha olido sangre. Si gana en Singapur, el campeonato dejará de ser un duelo interno entre Piastri y Norris para transformarse en un triángulo letal con un intruso experimentado que sabe exactamente cómo destrozar rivales bajo presión. Mientras tanto, McLaren enfrenta un dilema que va más allá del rendimiento puro. Tanto Norris como Piastri coincidieron en que el coche es veloz, pero inestable, especialmente en circuitos callejeros. Norris nunca se sintió competitivo en Bakú, incapaz de pelear por el podio, y tras la carrera habló con un tono que sonaba a frustración contenida. No hemos estado perfectos, admitió, consciente de que esas oportunidades perdidas son las que deciden campeonatos. Su compañero fue más duro consigo mismo. Reconoció que el McLaren puede ser un arma de doble filo, rápido cuando todo sale bien, pero impredecible cuando exige precisión quirúrgica. Ese reconocimiento es peligroso, porque lo que parecía una ventaja técnica se convierte en un interrogante estratégico justo cuando el campeonato entra en su fase decisiva. El efecto interno de Bakú sobre McLaren puede ser demoledor. Llegaban con la posibilidad de consolidar su dominio y salen con un equipo dividido entre dudas y tensiones. Piastri dejó ver grietas en su fortaleza mental. Norris no logró capitalizar el desastre de su compañero. Y en paralelo, Verstappen comienza a crecer en la sombra. Esa combinación es un cóctel explosivo. Porque un campeonato no se pierde en una sola carrera, pero sí puede torcerse cuando la narrativa cambia. Y ahora, los titulares ya no hablan del poder absoluto de McLaren, sino del colapso psicológico de Piastri, de la incapacidad de Norris para aprovechar y del regreso de un depredador neerlandés que parecía domesticado. En otras palabras, McLaren llegó a Bakú como el dueño absoluto de la temporada y se marcha como un gigante vulnerable. El contraste con la celebración de Verstappen no pudo ser más brutal. Mientras Piastri miraba la carrera en su móvil, convertido en meme mundial, Max subía al podio con el gesto sereno de quien ha estado aquí antes. Sus palabras fueron medidas, casi frías. El campeonato no se gana en una carrera, pero sí puede perderse en una. Era un mensaje velado, dirigido tanto a Piastri como a McLaren. Él no necesita ganar cada fin de semana, solo necesita estar allí, esperando la grieta. Y cuando la encuentra, la abre hasta desangrar a su rival. Eso es lo que lo ha hecho tricampeón. Y eso es lo que Bakú dejó claro, que el campeonato 2025, que parecía destinado a ser una cómoda coronación papaya, acaba de volverse un campo de batalla abierto donde nadie tiene asegurada la gloria. La imagen de Oscar Piastri sentado tras las barreras, con el casco fuera, los pies en alto y un plátano en la mano, mientras miraba la retransmisión en su móvil, recorrió el mundo en cuestión de minutos. Fue cómica para muchos, combustible para memes en redes sociales, pero en el fondo encarnaba algo mucho más serio: la impotencia de un líder reducido a espectador.
Para un piloto que había construido su reputación sobre frialdad y eficiencia quirúrgica, esa escena simbolizó que el aura de invulnerabilidad puede romperse en un instante, y cuando eso ocurre, los rivales lo perciben como un permiso tácito para atacar sin piedad. Esa banalidad visual, un campeón aparente convertido en mero espectador, podría ser recordada como el punto de inflexión psicológico de la temporada. Desde el ángulo mental, Bakú expuso la fragilidad oculta de Piastri. Hasta ahora, había sido elogiado por su calma, por esa capacidad de abstraerse de la presión y ejecutar con precisión matemática. Pero el salto en la salida, la colisión en clasificación y el accidente en carrera mostraron algo distinto. Ansiedad, prisa, incluso desesperación. Son errores más propios de un novato que de un líder del campeonato. Y en Fórmula 1, la confianza es tan vital como la velocidad. Una vez que un piloto demuestra que puede fallar, sus rivales se envalentonan. Verstappen sabe perfectamente cómo explotar esa grieta. Lleva años convirtiendo la presión ajena en combustible propio. Por eso, más allá de los puntos, Bakú fue un golpe simbólico devastador para el australiano. Lo que viene es aún más inquietante. Singapur, con sus muros estrechos y su humedad asfixiante, es otro circuito urbano dispuesto a desnudar debilidades. Si Piastri vuelve a cometer errores, el peso psicológico podría volverse insoportable. Si Norris, motivado por esa fragilidad, encuentra su mejor versión, McLaren podría fracturarse internamente en pleno clímax de temporada. Y si Verstappen logra otra victoria, el campeonato se transformará en una guerra a tres bandas, con el neerlandés jugando el papel del verdugo experimentado frente a dos jóvenes que todavía aprenden a sobrevivir bajo fuego. La pregunta ahora no es si McLaren tiene el coche más rápido, sino si tiene la fortaleza mental para resistir. Porque la temporada 2025, que parecía encaminada a un cómodo dominio papaya, ha entrado en territorio desconocido, el de la incertidumbre absoluta.